Óscar Simancas. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Encantado. En esta entrevista no vamos a hablar de política, sino del trabajo del político, lo que tiene que hacer. Entonces, antes de empezar, sí que me gustaría que nos contases un poco tu currículum, tu experiencia como político. Bueno, yo me afilié muy jovencito a la Organización Socialista de las Juventudes en el año... tenía 16 años, en el año 82. En cuanto cumplí los 18 años me afilié al PSOE, en la Agrupación Socialista Universitaria. Fui secretario general de esa agrupación durante un tiempo. Me incorporé al partido como responsable de programas de formación. Después fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, he sido diputado autonómico, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, senador y ahora diputado desde hace unos cuantos años. Una carrera política, en fin, ha sido muy interesante y amplia. ¿Sí? Lo he compaginado con el trabajo en la universidad casi siempre, ¿no? No es fácil simultanearlo, pero me parece interesante y mutuamente enriquecedor. Pues vamos a pasar a la primera pregunta. Sería, ¿qué pasos hay que seguir para poder trabajar en política? ¿Y cómo entra una persona en política de forma ya oficial? Es decir, ya cobrando un salario. Bueno, vamos a ver. La vocación política es algo que se tiene o no se tiene. Yo creo que todos hemos de contar con cierta sensibilidad, ¿no?, respecto a la organización del espacio público compartido, unas ideas, unos propósitos, unas afinidades y después un determinado nivel de compromiso. El nivel de compromiso puede ser menor o mayor, puede ser a escala activista esporádica o puede ser un compromiso de militancia política permanente. Incluso hay niveles de militancia. Los militantes de los partidos a veces son simples afiliados que acuden a los órganos a opinar, a participar y a votar y bueno, y después está la posibilidad de pedirle a los compañeros que te respalden para ejercer algún tipo de cargo público, ¿no? Yo soy cargo público desde el año 95 prácticamente, aunque antes ya pasé pues otros 13 años militando sin ningún cargo ni orgánico relevante ni institucional, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, depende de la organización. En el Partido Socialista, bueno, uno adquiere en fin, la confianza de los compañeros a base de trabajar en las agrupaciones locales y en las organizaciones territoriales del partido. Tú haces propuestas, defiendes tus posiciones, participas en los comités locales, participas en los comités regionales, escribes documentos, tienes cierta notoriedad en los congresos y a partir de ahí, cuando llega el momento de elaboración de las listas, hay unos procesos de participación y de elección y te presentas. Yo me presenté por primera vez como candidato al Ayuntamiento de Madrid en el año 95. Yo pues tenía, estamos hablando del año 95, tenía 20 muchos años, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de que mis compañeros me eligieron para ser el número 15 de aquella lista. Las encuestas nos daban entre 13 y 14 y yo fui el 15. Tuve la suerte de que obtuvimos un resultado mejor que el que nos vaticinaban las encuestas y fui concejal, era el último concejal de la lista del Ayuntamiento de Madrid por el Partido Socialista en el año 95. Previamente ya había formado parte de alguna lista más. Fui candidato a las elecciones generales en el año, creo que fue en el año 93 ya, pero iba muy abajo y no fui elegido, ¿no? Bueno, te presentas, propones a tus compañeros tu nombre, les expones tu proyecto y los compañeros te votan, obtienen la confianza de la dirección y después pues desarrollas un trabajo en la institución que es muy bonito. No hay nada más interesante, en fin, no hay un honor mayor para quien milita en un partido político que representar al pueblo español, a la ciudadanía en el ámbito que sea, a través de tus siglas en una institución para mejorar la vida de la gente. La verdad es que es una experiencia enriquecedora y preciosa. Entonces, de forma más concreta, dirías que lo primero que tienes que hacer es afiliarte a un partido político, darte a conocer y luego ya presentarte a las listas. Bueno, hay otras maneras. Hay agrupaciones de electores,
hay coaliciones, hay organizaciones políticas que tienen un nivel de militancia, digamos, más tenue, que no es la militancia con carné y cuenta corriente que tenemos en el Partido Socialista. Y bueno, hay organizaciones que permiten, insisto, grados de compromiso más livianos. Y después también hay independientes. También te puedes proponer formar parte de una candidatura electoral siendo independiente y no militando. O sea, Ángel Gabilondo ha formado parte de nuestras candidaturas electorales y no es militante del PSOE. Margarita Robles ha sido y es diputada por Madrid por el Partido Socialista, incluso ministra, y no es militante del PSOE. Pero he de suponer que para poder presentarte como independiente, primero tienes que obtener una fama en tu tener campo. un reconocimiento social y profesional. Sí, normalmente esa suele ser la secuencia, ¿no? Y mientras tanto, militar. Me decías, trabajar en política. Bueno, trabajar en política a nivel profesional, te estás refiriendo. Es decir, claro, esto la profesionalidad en política no es algo que pueda ser que se acepte de una manera pacífica, ¿no? Porque en realidad no hay una profesión de político. Este compromiso siempre es temporal. En algunos casos lo temporal se convierte en algo, muy prolongado, ¿no? En algunos casos, pero nunca puedes decir, no, yo me voy a dedicar a ser diputado, ¿no? Tú eres diputado mientras tienes la confianza de los ciudadanos, debes de tener tu propia profesión al margen. La mía es precisamente la de docente en la universidad, y siempre tienes que contar con que en un momento dado no vas a tener la confianza de tus compañeros o del elector y no vas a ser elegido cargo público. En todo caso, para trabajar en política hay otros ámbitos también. Todas las organizaciones políticas, los partidos, las direcciones, los grupos parlamentarios, tenemos unos equipos de especialistas, y en buena medida están formados por politólogos o por especialistas en comunicación o especialistas en determinados sectores, en economía, en políticas sociales. Nosotros tenemos un equipo de asesores y un equipo de asistentes en el Congreso de los Diputados, nuestro grupo y todos los grupos. En Ferraz, en la sede de nuestro partido, igual que en Génova, en la sede del Partido Popular, pues hay unos equipos de personas que no son cargos públicos, pero trabajan profesionalmente al servicio del partido, ¿no? O sea, para digamos, trabajar en esto de una manera más intensa, incluso retribuida, no es necesario ser cargo público. ¿Y para trabajar en el equipo, cómo lo harías? ¿Llevas tu currículum a la sede? No, ¿Te registras en LinkedIn? Hay procesos, hay concursos. Por ejemplo, aquí en el Grupo Parlamentario Socialista y en el Partido Socialista, periódicamente se producen estos procesos de selección. A través del Socialista o a través de los canales de comunicación con la militancia se promueven plazas, se ofertan plazas. Hay 20 plazas de asistentes, hay 20 plazas de asesores y se presentan cientos de candidatos. El último proceso fue hace unos meses, se presentaron cientos de candidatos y en función de la disponibilidad, del currículum y de las entrevistas que se hacen, pues hay un proceso de selección lo más profesional posible, que lo lleva a cabo la gerencia de personal del Partido Socialista, y ahí se seleccionan a las personas. ¿Y dónde se anuncian esos puestos? Pues se anuncian a través de los canales de información internos, claro, porque son puestos en los que a los que optan fundamentalmente los que militan, ¿no? Entonces se envía, pues, por correo electrónico, se envía a la base de datos de los correos de los militantes, y también a través de nuestros órganos de expresión interna. Nosotros tenemos un par de órganos. Uno es el Socialista, que es la cabecera histórica del PSOE, el periódico histórico del PSOE que fundó Pablo Iglesias, y la Socialista, que la Socialista es el órgano de expresión del grupo parlamentario. Entonces ahí se anuncian las convocatorias, los amigos y amigas se presentan y hay un proceso de selección y se van incorporando. Y después, bueno, pues de aquí, del grupo parlamentario, pues saltan a los gabinetes de los ministros, saltan a los puestos de responsabilidad. En fin, bueno, pues hay todo un ámbito de trabajo político muy interesante. Vale, la segunda pregunta sería, ¿tienes que hacer mucho la pelota, incluso callarte determinados casos de corrupción o mala política para poder llegar al poder? No, desde luego que no, todo lo contrario. Claro, los casos de corrupción que se vean hay que denunciarlos.
hay que denunciarlos en las propias instancias orgánicas y hay que denunciarlos en la policía y en el juzgado. En fin, esto es obligado. No puede hacer carrera política quien tenga complicidad, ni siquiera pasiva, ¿no? con la corrupción, ni muchísimo menos. Hay que tener cierto grado de lealtad con la organización, pero esto desde luego tiene unos límites y los límites tienen que ver con la ética. Nosotros tenemos comisiones de ética, comisiones de valores que velan porque el comportamiento de los afiliados de los cargos orgánicos y de los cargos públicos pues sea un comportamiento compatible con la máxima exigencia ética, claro que sí. ¿Dirías que los políticos con menos jerarquía de poder, como pueden ser los diputados frente al presidente o los concejales frente al alcalde, que tienen un poder real o que tienen que obedecer sí o sí lo que diga el alcalde o el presidente? No, obedecer no. Hombre, sí que mantener cierto grado de coherencia para ser eficaces. Claro, nosotros en el grupo parlamentario somos 120 ahora. Claro, antes de cada pleno y antes de cada decisión importante, pues tenemos una reunión. En la reunión se llevan a cabo las propuestas, se produce un debate y se toma una decisión democrática. La mayor parte de las veces la decisión es unánime, pero hay ocasiones en las que hay que votar. Y bueno, si se vota adoptar una postura u otra, después hay que ser coherente con esas decisiones. Ahí es donde quiero llegar. Si el máximo cargo, como puede ser el presidente del partido, quiere hacer una cosa y el resto de parlamentarios o de diputados de su partido se niega. Claro, no, las decisiones, por ejemplo, en relación a las votaciones en pleno, eso es lo decisivo. En el Congreso de los Diputados las decisiones se adoptan en el seno del grupo, se adoptan democráticamente, somos los 120 los que decidimos si se vota A, si se vota B, si se vota sí, si se vota no, si se vota abstención, somos los 120. Se ha dado el caso de que un dirigente proponga una posición y la mayoría lo corrija, pues sí se ha dado el caso, no es muy frecuente porque si es muy frecuente tenemos un problema de liderazgo importante, ¿no? Pero se han dado ocasiones en las que la dirección ha hecho una propuesta y finalmente ha salido otra, o una propuesta matizada, o una propuesta corregida, pues sí se ha dado en muchas ocasiones. Vamos a ver, cuando estamos hablando de grupos compuestos por un partido, nosotros todos los integrantes del Grupo Parlamentario Socialista somos diputados del PSOE y por lo tanto todos tenemos una idea pues más o menos común respecto a los temas importantes. Y por lo tanto, generalmente las posiciones son acordadas con carácter unánime, pero a veces pues no ocurre y votamos y tomamos una decisión. No sé. Por poner un ejemplo básico, en el Comité Federal del PSOE se votó hace unos años la investidura del presidente Rajoy en su momento. Hubo unos miembros del grupo parlamentario que en el Comité Federal del PSOE optaron por abstenerse en la investidura de Rajoy y otros optaron por que se votara no a la investidura de Rajoy. Pero finalmente todos hicimos lo mismo. Todos hicimos lo que se decidió democráticamente, que fue la abstención. Claro, ¿estamos todos de acuerdo? No, pero la decisión se adoptó democráticamente. Y como última pregunta, que también puede ser una reflexión. Usted, que también es profesor, puede ver cómo los jóvenes son más radicales que la gente que ya tiene más experiencia. ¿Cree que hay una causa dentro de la política cuando una persona entra a trabajar se vuelve más conservador? O sea, ¿hay algo en la política que te haga cambiar? No necesariamente. Hombre, con los años vas adquiriendo experiencia, huyes de los extremos, ponderas más las decisiones, tienes en cuenta más elementos. Esto puede ocurrir, pero no hay por qué perder ni pasión, ni frescura, ni determinación, ni entusiasmo con la edad. Todo lo contrario, yo me siento tan entusiasmado y tan apasionado con los objetivos socialistas como el primer día. Y el tiempo en el que pierdas esto, pues en fin, será un tiempo para pensarse la retirada, ¿no? No tiene por qué ser así. Hombre, ahora hay ciertos planteamientos que llegan desde la juventud que son innovadores y que son interesantes. Todo lo que tiene que ver con la sensibilidad ambiental, por ejemplo, pues es algo que se tiene más en cuenta en las generaciones más jóvenes. Sí. ¿Hay razones objetivas para ello? Pues probablemente sí. Tiene una perspectiva de vida
mayor, y a ver qué planeta vais a dejar, ¿no? O, en fin, nosotros claro, hemos trabajado toda la vida con prioridades distintas, ¿no? La prioridad de la generación de crecimiento económico, de la creación de empleo, de la consolidación del estado del bienestar, y el vector ambiental, el vector de la lucha contra el cambio climático, el vector de la preservación del medio ambiente, es un vector de interés y de decisión relativamente novedoso. Que vengan las nuevas generaciones con esta bandera de una manera más vehemente, pues se entiende también. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el acceso a la vivienda. Tienen más problemas los jóvenes para acceder a una vivienda que las personas mayores, que a fin de cuentas ya tenemos más o menos solucionado ese asunto, ¿no? Pues parece lógico que haya también ahí un poquito más de intensidad en la reivindicación. Pero, insisto, yo tengo más de 50 años, tengo 53 años y yo me siento igual de apasionado y de entusiasmado y de fuerte y de determinado en relación a los objetivos de redistribución de la riqueza o de igualdad o de libertad que el primer día. O a lo que me refiero es, tenemos ejemplos claros que son recientes, ¿no? Me tienen en cuenta elementos que quizás no se tuvieron en cuenta en su momento. De pronto, claro, pues Podemos... antes prescindían más del ordenamiento constitucional, ahora son conscientes de que hay que tener en cuenta las reglas y el ordenamiento jurídico para hacer política. Antes, pues no consideraban tanto la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y de cumplir los objetivos que nos plantea la Unión Europea de control del déficit a la hora de establecer el gasto. Nos decían, bueno, da igual, no da igual. Es que si te sales del margen que te establece la Unión Europea, eso tiene consecuencias en tu financiación, tiene consecuencias en tu acceso a los mercados y este tipo de cuestiones que no se tienen muy en cuenta cuando se está fuera de la institución. Cuando llegas a la institución, pues entiendes que hay que ponderar las cosas, y hay que moderar algunos planteamientos, pero eso no quiere decir que renuncies a las metas y a los grandes propósitos. Los grandes propósitos hay que mantenerlos, lo único que hay que ser inteligente a la hora de plantearlos en su concreción y en su realización. Entonces una conclusión puede ser que chocas, digamos, el que justo entra en la política choca con la realidad y le dice, oye, que esto no puedes hacerlo así. Bueno, no tenemos que decir que la realidad te pare o te corrija. La realidad te condiciona, evidentemente, ¿no? Tienes unas ideas cuando llegas a la política que tienes que mantener. Ahora, la manera de conseguirlas, la manera de hacerlas efectivas, la manera de llegar a las metas, pues tiene que matizarse por el principio de realidad. Oiga, es que esto va a ser un poquito más lento de lo que yo me pensaba, o esto requiere de aquella condición y de esta otra que en principio no había contemplado. Todo esto, claro, esto se aprende con la práctica, se aprende con el tiempo. ¿Es distinto el Podemos que se manifestaba en la Puerta del Sol hace 5 años que el Podemos que lleva unos cuantos años en el Parlamento? Indudablemente. Y cuando estén en el gobierno, pues será un Podemos un poquito distinto incluso. Y cuando salga del gobierno habrá aprendido mucho más de lo que sabía antes. Bueno, esto forma parte de la realidad, nos ha pasado a todos, ¿eh? El Partido Socialista también fue un partido con poca experiencia institucional. Ahora ya tenemos mucha y eso nos condiciona, sí. ¿Nos quita pasión? No. ¿Nos ha hecho renunciar a objetivos, a metas? No. Simplemente pues ahora somos, somos más eficaces, ¿no? Y esta es una carrera que llevamos todos. Bueno, pues hasta aquí las preguntas. Ahora, si quieres decirle a los jóvenes estudiantes que quieran ser políticos algo, ahí tienes la cámara. Bueno, la política es cosa de todos. La política es la organización del espacio público que compartimos. En la política se adoptan decisiones que afectan a la colectividad. Es importante que esas decisiones se adopten con la opinión, con el concurso, con la participación de cuanta más gente mejor. Y los jóvenes tenéis muchísimo que decir. Yo os animo a participar en política en el nivel que consideréis, a nivel de opinión, a nivel de activismo esporádico, a nivel de militancia política, a nivel de cargo público. Para mí no hay nada más honorable y más interesante que hacer las leyes, que organizan la vida en común.
Hace falta muchos jóvenes, muchas jóvenes para que esto salga adelante como debe ser, y yo os animo a dedicaros a la política también. Pues perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Y hasta aquí.